60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. En medio de la urgencia por atraer inversiones mineras que dinamicen la economía, el gobierno impuso una tasa de fiscalización que, según la Cámara de Minería, asfixia al sector y ahuyenta la inversión. Hoy ese gremio ha llevado el caso a la Corte Constitucional exigiendo que se declare inconstitucional. ¿Por qué consideran que esta tasa pone en riesgo el futuro de la minería en el Ecuador? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña María Eulalia Silva, ella es presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela, encantada de estar en FM Mundo. María Eulalia, ¿cuál es exactamente el argumento de inconstitucionalidad que ha presentado la Cámara de Minería frente a esta tasa de fiscalización minera? ¿Qué normas constitucionales consideran que se están violando con esta imposición? Las inconveniencias de esta tasa son múltiples, pero a nivel jurídico, creemos que una de las razones por las cuales esta tasa es inconstitucional es porque en realidad no es una tasa, es un impuesto. La tasa es el pago que da un administrado por una contraprestación, y este no es el caso. Es un impuesto y la ARCOM no tiene la prerrogativa de generar impuestos. Es el Estado ecuatoriano, a través del órgano legislativo, quien puede establecer, derogar o modificar impuestos. Ahora, yendo más allá de lo netamente legal, también viendo la conveniencia, creo que tanto gobierno como la industria responsable queremos un freno a la minería ilegal que está devastando el país, y reconocemos los esfuerzos que está haciendo el gobierno ecuatoriano, pero cargarle al minero formal, al responsable, al que ya paga impuestos, y no solo impuestos, regalías, ajustes soberanos, cargarle a él el peso económico de esta lucha no es conveniente, no es justo, y finalmente lo que se está haciendo es ahuyentando inversión. Desde el sector, María Eulalia, se ha advertido que la imposición de esta tasa o impuesto, como usted lo ha llamado, podría obligar a las empresas en fase de exploración a vender activos o detener sus proyectos por falta de liquidez. ¿Tiene la Cámara datos de cuántas empresas están en riesgo de paralizar operaciones o de retirarse del país por esta tasa? Yo creo que hay que verlo de una manera mucho más holística. Es decir, efectivamente, dentro de todo el universo minero del Ecuador, existen... esta tasa afecta a todos, pero hay casos críticos que efectivamente esta tasa supera los presupuestos anuales, o incluso en ciertos casos, aún súper críticos, superan el costo de la empresa. Es decir, tendrían que vender una empresa para poder pagar. ¿De qué casos estamos hablando? Casos particulares que no quisiera en este momento dar nombres propios, pero lo que sí quisiera decirle, Gisela, es que hay que ver mucho más allá. Hay un intangible en todo esto, y por eso no podemos dar un costo, no podemos decir va a costar tantos millones. El catastro minero finalmente, después de 7 años de estar cerrado, se abre. Qué excelente noticia. Nos alegramos y felicitamos la decisión del gobierno. Pero ese mismo día, el día que se anunció la apertura del catastro, que para Gran Minería será hasta finales de año, ese mismo día se anunció la tasa de fiscalización minera. Hay muchas compañías mineras que andan sobrevolando el Ecuador desde hace mucho tiempo, y en estas semanas han sobrevolado incluso con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque saben que Ecuador ya tiene el catastro abierto, y lo primero que se sientan a preguntar es: ¿qué es esto de la tasa?
¿Qué es esto de un impuesto que no teníamos contemplado, que no teníamos en el radar? Y efectivamente nadie tenía en el radar. Entonces, el mensaje aquí es, no es todo lo que en este momento pueden estar afectando a los exploradores que están trabajando. Es eso más todo el costo de oportunidad que se pierde, toda la competitividad. Justamente en ese costo de oportunidad, María Eulalia, que usted menciona, el Ecuador justamente ha hablado de que busca atraer cerca de 10,000 millones de inversión minera en los próximos años. Justamente para dinamizar nuestra economía que ha estado tan venida menos. ¿Qué mensaje se envía a los inversionistas con la imposición de esta tasa y la falta justamente de consulta previa al sector de la que usted acaba de quejarse, de preocuparse? Yo creo que no hay un entendimiento de cómo funciona el sector. Nosotros decimos que en los próximos años podríamos inyectar 10,000 millones de dólares a la economía nacional. Y no estamos mintiendo. Hay 6 proyectos que ya están maduros y que podrían en los 4 siguientes años iniciar construcción. La construcción de esos 6 proyectos implican 10,000 millones de dólares de inversión. Sí es cierto. Pero no por eso podemos pagar 229 millones, que uno puede decir, pero si tienen 10,000, ¿qué es 229? Es que realmente no se entiende cómo está funcionando el sector. Esos proyectos que ahora están cerca de entrar a construcción, han pasado años explorando, años. Ninguno de ellos ha pasado menos de 12 años con 0 retorno. Así funciona la minería aquí y en todas partes. Es un sector de alto riesgo, es un sector de altísima inversión, que pasa años hasta saber si realmente se tiene un yacimiento técnicamente explotable, económicamente viable, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se llega a ese punto, se puede decir, voy a entrar a construcción. Pero ¿qué pasa? Esta tasa está grabada desde el minuto 1, desde aquel explorador que tiene un capital de riesgo, que cada vez es más difícil levantar eso en las bolsas para que vengan a Ecuador, y que desde el minuto 1, además de todos los impuestos generales que se paga patentes de conservación para ver si quizás ese yacimiento es viable o no es viable. Entonces, que le pongan una tasa que encarece más o menos 50 veces el costo de la hectárea, simplemente el mensaje que estamos dando es, señores, vayan a invertir a otro país. Ahora, ustedes también han mencionado que durante varias semanas pidieron abrir un diálogo con el gobierno para revisar justamente la tasa antes de llegar a la vía legal, a la vía judicial que ya han tomado. ¿Qué respuesta o qué silencio recibieron de parte del Ejecutivo? Efectivamente, primero fue una sorpresa para todos los mineros la imposición de esa tasa. Se dijo que se había socializado, eso no es así. Si socializar significa colgar un documento a medias, pocos días antes, en un link refundido del Arcom, eso no es socializar. Sin embargo, luego de que fue anunciada la tasa el 2 de junio, hemos pedido 2 cosas, y no solamente la Cámara de Minería, los pequeños mineros también, los mineros nacionales también lo han pedido. Hemos pedido 2 cosas. 1, establezcamos unas mesas técnicas para que desde un diálogo técnico podamos encontrar soluciones que funcionen para el Estado, pero que también funcionen para la industria. Pero sienten ustedes, Eulalia, que si es que la Corte falla contra el Estado o contra el gobierno, se pueda, haya una voluntad de querer corregir o no. Bueno, nosotros a la Corte le estamos pidiendo 2 cosas. Primero, que se declare inconstitucional la medida, pero que también aplique una medida cautelar que permita la suspensión de la tasa. Esta tasa empieza a ser exigible desde el 1 de julio y tenemos hasta el 31 de julio para pagar el primero prorrateo. Entonces, eso es lo que pedimos. Nos hubiera encantado poder tener esas mesas de diálogo y no tener que acudir a instancias judiciales. Esta no es una declaración en contra del gobierno.
Lo que queremos es que se suspenda esa tasa, porque finalmente a nosotros también nos interesa que no haya minería ilegal, que vengan las compañías estandarizadas y que apuesten por este país. Ahora, el gobierno ha dicho que con esta tasa espera recaudar entre 200 a 220 millones de dólares para fortalecer la fiscalización y combatir la minería ilegal. Desde su perspectiva, ¿hay una manera de garantizar, tal vez, si es que es viable, pues esto, que esos recursos se usen con transparencia y realmente en lo que se anuncia, que es el combate a la minería ilegal en el país? Esta declaración nos genera una serie de dudas. La primera, 229 millones de dólares, ¿será mucho, será poco? Bueno, para darles una idea, el año pasado, todas las industrias del Ecuador, no solamente la minería, todas las industrias del Ecuador atrajeron 232 millones de dólares en inversión. Es decir, a través de esta tasa se pretende recaudar 229, casi lo mismo que lo que el año pasado atrajo el Ecuador en inversión. Eso ya nos da una medida de lo tremendamente desproporcionada que es esta tasa. Adicionalmente, la Arcom pasaría de tener un presupuesto de 1.6 millones de dólares a tener 229 millones de dólares, en el supuesto no consentido de que logren recaudar. Entonces, eso también nos genera un montón de dudas. La Arcom es una institución que ha sido tremendamente cuestionada a nivel de transparencia, a nivel de gobernanza. Entonces, ¿qué van a hacer con tantos millones si es que los recaudan? Pero incluso además hay uno de los anexos de esta resolución habla de lo que van a comprar. Entonces, se habla, por ejemplo, de 10 millones de dólares en capacitación para los funcionarios. Parece que les van a llevar a Dubái, a un hotel 5 estrellas, 15 días para esas capacitaciones, porque las capacitaciones no cuestan tanto. Se habla de una cantidad grande se habla de 22 millones de dólares para drones. Haciendo la división, son drones de 150,000 dólares que se comprarían cada año además. Y lo mismo sucede con las camionetas de alta gama. Para hacer el control necesitarán vehículos, sin duda, pero no se necesita vehículos de alta gama, y además no en esa cantidad y todos los años. Entonces hay una serie de inquietudes, hay una serie de temas que nos hubiera encantado poder hablar. Hubo reuniones, sí, pero nunca se establecieron estas mesas técnicas. Ahora, entiendo yo que la empresa Han Rhein, no sé si digo bien el nombre, también presentó una demanda de inconstitucionalidad por esta tasa. ¿Han coordinado acciones o estrategias con ellos, o cada proceso sigue su curso de forma independiente? En realidad, en este momento ya son 4 las acciones de inconstitucionalidad que están presentadas. Hanrin ¿Por la misma tasa? Por la misma tasa, así es. Algunas son denuncias de empresas, hay una denuncia de un grupo individual de abogados, hay otra de la Cámara que representa, digamos, la industria. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Es que es prerrogativa de la Corte Constitucional a cuál de esas acciones admite primero, y la primera que es admitida, a la primera se anclan las siguientes, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa que tienen del fallo de la Corte? Bueno, nosotros esperamos que en principio se aplique la medida cautelar y se suspenda esta tasa mientras la Corte delibera. Le tomará el tiempo que le tome. Ojalá también se dé un tratamiento expedito a este tema, porque esta es una tasa confiscatoria. Es una tasa que no solamente está afectando a una o a otra compañía, está afectando a los ecuatorianos. Aquí también están metidos pequeños mineros, aquí también están metidos mineros nacionales. La minería es una gran fuente de empleo, ¿no? Pienso en este momento también por ejemplo, en los jóvenes que se están graduando de ingenieros en minas en distintas universidades del país, o que están graduándose de geólogos, con la ilusión de pertenecer a una industria que se dice va a ser el futuro del país. ¿Qué van a hacer ellos?
se van a quedar cruzados de manos porque no va a haber empleo. Justamente, María Eulalia, más allá de este conflicto puntual, ¿qué propone la Cámara de Minería para lograr un equilibrio entre una fiscalización efectiva, la protección ambiental y un marco tributario que atraiga realmente la inversión y permita que la minería aporte al desarrollo del país? Todo inversionista sabe que tiene que pagar impuestos. No nos oponemos al pago de impuestos. Lo que nos oponemos es que nos cambien las reglas del juego una vez que estamos en la cancha. Eso no se hace, porque lo único que se provoca es que se ahuyente la inversión. Ahora, ¿nosotros qué proponemos? Hay muchas formas creemos nosotros, alternativas que se pueden encontrar para que el Estado efectivamente recaude, tal vez no ese monto gigantesco, pero que sí pueda recaudar o que sí pueda reforzar sus capacidades para poder enfrentar la lucha contra la ilegalidad. Eso no puede estar cargado como un impuesto extra a los mineros, pero sí pueden, por ejemplo, ahora que están abriendo el catastro minero, pueden haber distintas formas para asegurar recursos y que esos recursos sean destinados para la lucha contra la ilegalidad. Pero si no hay un diálogo, difícilmente se puede llegar a un acuerdo. Le agradezco muchísimo, María Eulalia, muchísimas gracias. Gracias, Gisela, buenas tardes. Igual, muy buenas tardes. Nos acompañó María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Notimundo a la carta.